En este video vamos a ver las coordenadas cilíndricas circulares. Si recordamos nuestras coordenadas en el plano, en particular las coordenadas polares, veíamos que para identificar un vector en forma polar, pues necesitábamos conocer su magnitud, la cual aquí la estamos denotando con R, y vemos este, y el ángulo respecto a un eje horizontal. ¿Sí? Pues aquí veíamos nuestras coordenadas polares. Bien. Si nosotros queremos extender las coordenadas polares a 3 dimensiones, podemos hacer lo mismo que hicimos con las coordenadas cartesianas, agregar una coordenada z. ¿Y en qué consistirá en agregar? ¿Qué nos cambia si agregamos esa coordenada z? Observamos que es elevar la circunferencia que se forma con el radio, que es la magnitud del vector, y subirla el número de unidades que diga z, ¿sí? Si z la subimos en 2, pues vamos a tener 2, ¿sí? Entonces, esa sería agregar la coordenada z. Bien, entonces, ¿en qué consiste tener unas coordenadas? Miren, aquí tenemos las coordenadas cartesianas de un vector A y sus coordenadas cartesianas a x, a y, a z. Sus coordenadas en coordenadas cilíndricas circulares sería AR, que viene siendo lo mismo que en coordenadas polares, ¿sí? Teta, que también viene siendo lo mismo que en coordenadas polares, y AZ es nada más la altura que elevamos esa circunferencia. Si nos damos cuenta, ahora la magnitud del vector ya no va a ser AR, sino AR viene siendo la componente del vector en el plano XY. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en realidad, se forma un cilindro. ¿Sí? Se forma un cilindro. Por eso llamamos cilíndricas circulares. Y podemos ver que prácticamente manejamos lo mismo que en las coordenadas polares, nada más agregándole el valor de z. Que si vemos que se hace negativo, se va hacia abajo, si hace negativo, se ven hacia arriba. Ahora, lo importante ahora es cómo cambiar de coordenadas cartesianas a polares y viceversa. ¿Sí? Bueno, si yo tengo en coordenadas cartesianas mi vector y quiero conocerlo en coordenadas cilíndricas circulares, necesito conocer AR, donde AR sabemos que es este radio. ¿Sí? Es este radio. El vector sería este, pero el que es la coordenada R sería este radio, que es la componente del vector en el plano XY. ¿Sí? La proyección del vector en el plano XY. Entonces, AR vendría siendo la raíz cuadrada de la suma de las componentes, de los cuadrados de los componentes AX cuadrada más AY cuadrada. ¿Sí? Esta sería la componente en X, la componente en Y, y la suma de las componentes me daría justamente AR, que sería la primer componente. La segunda componente, que es teta, la obtenemos igual que como trabajábamos en coordenadas polares, ¿sí? El inverso de la tangente de AY sobre AX. ¿Sí? Si se dan cuenta, es lo mismo que en coordenadas polares. Y ya nada más agregamos la componente en Z. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué pasa si es al revés? Yo conozco las coordenadas cilíndricas circulares y quiero conocer las coordenadas cartesianas. ¿Sí? Bueno, pues eso sería de la siguiente manera. Tendríamos lo siguiente. AX sería igual a AR por el coseno de teta. AR, coseno de donde teta es este ángulo. ¿Sí?
Por consiguiente, AY sería AR, que sabemos que es esta distancia, por el seno de teta, que sería la componente en Y. Y obviamente AZ nada más es la altura que elevamos esta circunferencia, el plano de la circunferencia. ¿Sí? Entonces, si yo quiero ir de coordenadas cartesianas a polares, aplico estas fórmulas. Y si quiero ir de coordenadas cilíndricas circulares a cartesianas, aplico estas fórmulas. Hagamos un ejemplo. Bien. Supongamos que tenemos un vector en coordenadas cartesianas. Vamos a dar un ángulo conocido, unos 60 grados, ¿de acuerdo? Y vamos a darle una longitud de 3. ¿Sí? Bueno. Entonces, supongamos que yo conozco las coordenadas cartesianas y quiero conocer las coordenadas cilíndricas circulares. Bueno, pues la manera de conocer a R es este al cuadrado, raíz cuadrada de este al cuadrado más la componente en Y al cuadrado, y lo obtenemos aquí, ¿sí? 1.5 al cuadrado más 2.6 al cuadrado, raíz cuadrada, y me da la componente AR, ¿sí? Que es 3. Luego yo quiero conocer el ángulo. Bueno, pues el ángulo es el inverso tangente de 2.6 sobre 1.5 y es 60 grados. Y por último, la coordenada Z, bueno, pues esa no cambia, ¿verdad? La coordenada Z no cambia, ¿sí? Bueno, ahora supongamos que al revés, que conocíamos estos tres valores de las coordenadas cilíndricas circulares y queremos conocer las coordenadas cartesianas. Bueno, pues AX es igual a 3 por coseno de 60, que me da 1.5. A Y va a ser 3 por el seno de 60, que me da 2.6. Y por último, sabemos que AZ es igual a la misma, no cambia. ¿Sí? AZ vale 2. Bueno, entonces, si nosotros variamos, por ejemplo, el ángulo, podemos ver cómo cambian nuestras coordenadas. ¿Sí? Realmente es exactamente igual que las polares, nada más que agregamos la coordenada Z y obviamente la magnitud del vector no es, no es parte de ninguna de las componentes, como en el caso de las polares, que la primera componente era la magnitud del vector. Aquí es la proyección la primera componente es la proyección del vector en el eje XY.